Estimada profesora, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad a mi grupo nos ha tocado exponer el sistema concursal en la legislación brasilera. Ahora bien, mi grupo está conformado por 3 integrantes, las cuales son Marielena Zapacayo Navarro, Isabel Borja Aliaga y la que habla Cintia Firela Patiño López. Ahora, nuestro trabajo de investigación realizado en la legislación brasilera va a ser un tema aplicativo y normativo de esta norma, presentando como 3 importantes procedimientos, lo que es la reestructuración o insolvencia, que a continuación vamos a detallar. El primer procedimiento que existe es la reorganización extrajudicial. Esto tiene como objetivo la continuidad de la empresa, pero esto es que el deudor va a negociar con los acreedores, presentando un plan de reestructuración, y esto se va a dar sin la intervención del Poder Judicial. Ahora, y posteriormente esto puede ser, va a presentar su homologación ante este tribunal. Ahora, también tenemos el segundo procedimiento, que es la reorganización judicial, que también consigue la continuación de la empresa. Ahora, si bien es cierto, también va a haber una negociación entre el acreedor y el deudor, pero esto es que el deudor va a presentar su plan de reestructuración o de reorganización al Poder Judicial. Por eso se dice que es una reorganización judicial. Una vez que el juez competente conozca el caso y el deudor haya solicitado esa reorganización judicial, el juez le va a dar, si es que el juez acepta, le va a dar un plazo de 60 días para que él presente este plan de reestructuración o plan de reorganización. Entonces, inmediatamente el juez va a nombrar a un administrador judicial. Ese administrador judicial va a ser para que pueda fiscalizar lo que hace el deudor. Ahora, si bien es cierto, el deudor va a seguir con su negociación de la empresa. Una vez que esto sea aceptado, el plan de esta reorganización, también tiene los acreedores pueden presentar su oposición y tiene el plazo de 30 días para presentar esta oposición de este plan. Ahora, si aceptan el plan de reestructuración, el juez le concede esta reorganización judicial. Ahora, puede haber en el sentido de que no acepte, porque de repente la junta de acreedores no lo acepta y ellos son de importante trascendencia, porque ellos van a representar a todos los acreedores. Ahora, si no lo acepta, entonces el juez va a declarar el concurso al acreedor. O también puede ser que una vez que el juez haya aceptado, él no haya cumplido con el plazo de 60 días. También así también el juez puede presentar este concurso de acreedores. Ahora tenemos lo que en tercero tenemos lo que es el tercer procedimiento, tenemos el concurso de acreedores, que es falencia, que a diferencia de estos procedimientos no tiene como objetivo la continuidad de la empresa, sino la liquidación de sus activos y el pago de sus deudas. Ahora, existe dos importantes procedimientos que se dan en la legislación de Brasil, lo que es la reorganización judicial, y el concurso de acreedores. Ahora, en la reorganización judicial puede ser un procedimiento voluntario. ¿Cuándo se dice que es un procedimiento voluntario? Cuando el mismo deudor presenta al juez, ¿no?, un plan de reorganización para que él pueda presentar, porque él quiere ver, porque no puede pagar en los supuestos que él está en una crisis y quiere negociar para que pueda volver a pagar y a solventar esta empresa. Ahora bien, cuando también se dice que es a concurso de acreedores, por ejemplo, también puede ser voluntario o también puede ser involuntario. Cuando es voluntario, se dice que hay un concurso de acreedores cuando es voluntario, cuando el mismo deudor presenta toda la documentación al juez diciendo que no está en condiciones de seguir la empresa funcionando, ya que tiene demasiadas deudas y no puede pagar. Entonces, ante eso, el juez
va a establecer una serie de requisitos, ¿no?, que el deudor va a tener que presentar para que pueda realizar el concurso de acreedores, y esta vez que él presente, el juez puede solicitar toda esa recuperación. Va a solicitar a los mismos acreedores a que presenten todas sus deudas exigibles dentro del plazo establecido. Ahora también, cuando se dice que es un concurso involuntario, el concurso involuntario es cuando el mismo deudor o algún socio o heredero presentan el concurso al juez, ¿no?, toda vez que el deudor no ha cumplido con el pago de los acreedores. Por ejemplo, tiene que superar una deuda líquida superior a 40 salarios mínimos. O sea, no hay una buena liquidación de los activos. Entonces, el juez ahí va a poder declarar el concurso de acreedores. Y esto es, desde un vista de procesal, es que el juez le va a dar un plazo al deudor de 5 días para que pueda presentar toda la documentación de los acreedores, la lista nominal de todos los acreedores que tienen los créditos, y esto a la vez el juez también va a ordenar que haya el administrador judicial, para que el administrador judicial pueda ver toda la documentación y pueda hacerse cargo mientras que esto esté en concurso. Ahora, en este concurso también puede ver que el juez puede designar que la empresa siga funcionando a través del administrador judicial, o que también pueda cesar esta empresa. Ahora, si hablamos de la intervención de las autoridades, la intervención de las autoridades está principalmente el juez competente donde se ha realizado el concurso de acreedores, y esto a la vez también tiene la segunda instancia, que es el tribunal competente o salas especializadas. Ahora bien, también tenemos a la junta de acreedores, ¿no?, que va a tener vital importancia, o al comité también, para que ellos puedan establecer cuáles serían los supuestos, si aceptan o no ese plan de reorganización. También tenemos la intervención del Ministerio Público. El Ministerio Público es de vital importancia. ¿Por qué? Porque iba a detallar cuándo estos actos, por ejemplo, cuando va a ser a concurso de acreedores, si el deudor ha obrado bien o tiene de repente títulos defraudados, tiene títulos falsos, puede presentar. Entonces es ahí donde el Ministerio Público va a ser de vital importancia. También el mismo deudor. Ahora, en cuanto a los deudores, por ejemplo, tenemos el artículo 95, donde ahí va a detallar los supuestos de las causales por cuales el deudor está en crisis. También tenemos, por ejemplo, que en el artículo 95 va a detallar el plazo de impugnación. El plazo de impugnación va a ser de 10 días. Y esto, por ejemplo, también puede ver en el caso de que va a tener la impugnación de 10 días, siempre y cuando el deudor presente toda la documentación. De lo contrario, si él no presenta o no paga esas deudas que el juez le va a dar un plazo, entonces se va a declarar la quiebra. Ahora, en el artículo 105 de la misma ley, ahí va a haber el mismo deudor, va a entrar en crisis, y va a haber todos los supuestos por los cuales el deudor no puede hacerse a cargo de esa crisis. Entonces van a estar todos los supuestos de esa ley. Ahora, dentro del artículo 98 también te dice que van a impugnar ese plazo de 10 días. Ahora, también en el artículo 94 te dice que cuáles son los supuestos, y en los supuestos de la decretación de la deuda existe cuando el ejecutado por el monto neto no deposita los sedes activos o suficientes, y también que sin razón legal relevante no paga el vencimiento de una obligación neta que se materializa en valores reclamados o valores jurídicos. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Bueno, para proseguir con la exposición de mi grupo, que nos ha tocado la temática de el derecho concursal en el sistema brasileño,
En este caso voy a explicar lo que es el capítulo 2, en el cual veremos 4 puntos importantes. El primero es en cuanto a competencia. Eso consiste en aquellas autoridades que van a intervenir en esta fase. Veremos 2 figuras importantes, que es el juez y la función del Tribunal de Justicia. También veremos lo que es el tema de lo que es la publicación, la difusión del procedimiento, así como también los efectos de este procedimiento. Y finalmente veremos lo que es los tipos de procedimiento, que encontraremos que son 3 tipos y 3 en cada una de ellas. Vamos a explicar posteriormente en qué consiste cada una de estas. Bien, en el primer punto, que consiste sobre la competencia, vamos a ver aquí 2 figuras importantes, como les dije. Primero encontraremos que está el juez, quien es la persona, la figura importante en una primera instancia. Y esto se va a encontrar predispuesto en el inciso tercero del artículo 6 de la ley número 11.101, justamente es la ley que rige en esta normatividad brasileña. Y nos dice y nos señala que el juez tiene justamente la competencia para referirse a aquellas acciones en cuanto a la determinación de la reserva del monto, a la resolución del monto del sistema que estime adecuado en la recuperación judicial o en la quiebra. Esto es en cuanto a una primera instancia, que es el juez. Y en una segunda instancia veremos que está el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia justamente es la autoridad competente ante una segunda instancia. Y este se va a encargar básicamente lo que es, va a determinar aquella suspensión sobre aquellos bienes de capital esencial para el mantenimiento de la actividad empresarial. Y esto va a estar predispuesto justamente en el artículo 4 de la ley que les ya había señalado. Como segundo punto, vamos a entrar a lo que son las etapas del procedimiento. En cuanto a las etapas del procedimiento, vamos a encontrar 3 fases. Primero encontraremos una fase declarativa, segundo una sindicación y como tercero una fase de quiebra. En la fase de la declaratoria o preconcursal, en esta etapa vamos a encontrar que se va a iniciar con una solicitud inicial de la quiebra y se va a prolongar hasta el pronunciamiento de la sentencia que la va a declarar. Posteriormente se va a declarar la quiebra, se va a ratificar y se anuncia de forma pública, y es el estado de quiebra del deudor, quedando todos sus acreedores sujetos a los efectos de esta. Y en cuanto a la segunda fase, que es una fase de sindicación, vamos a encontrar cómo se va a depurar el activo y el pasivo del deudor. Y aquí se va a ver lo que se va a investigar justamente su conducta, al objeto de verificar si se ha cometido alguna conducta delictiva o algún delito concursal. Y en la tercera fase que tenemos, que es la fase de la liquidación propiamente dicha, en esta fase se va a finalizar con el procedimiento de la quiebra. Esta fase tiene por objeto fundamentalmente lo que es liquidar la masa a través de la venta o de la subasta pública, o aquellos bienes que van a formar parte de la misma. Y en un tercer punto vamos a encontrar la difusión de los procedimientos. Más o menos aquí consiste la difusión, haciendo una pequeña breve comparación con nuestra legislación. La difusión va a consistir justamente en que los procedimientos van a estar ante la quiebra del deudor en cuanto a una determinación. Por ejemplo, tenemos acá que en nuestra legislación la difusión se va a manifestar en una lista, ¿no? Una lista, y va a ser publicada en el Diario Oficial Peruano. Y en esa lista se va a presenciar aquellas empresas que ya hayan decaído, que estén en quiebra. Sin embargo, en el sistema brasileño nos dice la ley que se va a ordenar la citación electrónica en los términos de la legislación vigente y respetando justamente las prerrogativas de funcionarios respectivamente. Compañera, profesora, buenas tardes. Siguiendo el procedimiento concursal de Brasil, voy a hacer quiénes son los acreedores al respecto. Es lo que se da en un procedimiento Brasil.
El concurso brasileño menciona generalmente un concurso voluntario o involuntario. Al respecto podemos mencionar que primero se inicia por solicitud del propio deudor, en cuyo caso será declarado por parte del tribunal siempre y cuando el deudor acredite y se compruebe su estado de insolvencia irreversible aportando todos los documentos listados en la ley concursal brasileña. El estado de insolvencia de la sociedad deudora se caracteriza porque a sus activos son insuficientes para hacer frente a sus pasivos, insolvencia real, o B, aunque el activo no sea inferior al pasivo a la deudora, no dispone de los recursos financieros para hacer frente a su obligación y en virtud de ello no puede cumplir regularmente con la misma. Ante al concurso involuntario podemos señalar que esa solicitud por algunos de los acreedores, herederos o socios accionistas de la sociedad concursal con carácter general. Se ha declarado en concurso el deudor que sin motivos jurídicos relevantes deja de pagar a los vencimientos de la deuda liquidada superior al salario al 40 de salario mínimo y B a los que ejecutan cualquier cantidad liquidada y no pagan ni ofrecen garantías dentro del plazo legal. Realizan cualquiera de los actos previstos en la ley concurso brasileña como causa del concurso o liquidación. También se dan los derechos, tienen derecho los acreedores en el procedimiento concursal desde cuando los bienes singulares que conforman el patrimonio de dos son insuficientes para responder la obligación, se produce el fenómeno de la quiebra, cuya finalidad es el desapoderamiento y la autorización y viabilización de esos bienes para su producto y satisfacción de los acreedores. ¿No? Por ejemplo, tenemos el orden de preferencia entre las diversas clases de acreedores. Es un punto importante en el derecho concursal brasileño y es la siguiente. Primero son pagados los créditos extraconcursales, que son lo relativo y la administración de la masa activa, laborales con una limitación de 150 salarios mínimos que no había en el ordenamiento anterior y que fue discutida constitucionalmente a través de una acción directa de una inconstitucional. En Brasil, el procedimiento concursal, su función primordial en el derecho de acuerdo a la ley 11.10, tiene como función primaria la recuperación de la empresa. Con eso no estamos afirmando que el derecho concursal peruano no persigue también la recuperación de la empresa, o que el derecho concursal brasileño no desea la satisfacción de los acreedores, sino solamente que las funciones primarias de cada uno son muy distintas, ¿no? A su vez, la ley brasileña, según la ley, inspira que en los nuevos principios del moderno derecho concursal francés, que tiene la salvación de la empresa viable a su razón de existir, no renuncia a que los acreedores se vean satisfechos. Así no ha contemplado la figura de la práctica concursal americana, conocido como el Grand Don, que faculta al FES para la aprobación del plan de la recuperación siempre sea viable y razonable, ¿no? Sin el pago de los acreedores, pero el foco primordial de la nueva ley brasileña ha dejado sin duda de ser la satisfacción de los acreedores y se ha desplazado con la protección jurídica del mercado con la idea que esté desarrollándose de modo sano y potencialmente actuará en beneficio a la sociedad común, todo el crecimiento del país. A la par de que tenemos el procedimiento brasileño que se da ahora, es el procedimiento concursal peruano, que es una diferencia que se da entre ambos. ¿De qué manera? Para solicitar el inicio de un procedimiento concursal preventivo del deudor debe presentar una solicitud a la que debe juntar como requisito la admisibilidad de la documentación o formación señalada en el artículo 25 de la ley concursal, en la que resulta aplicable el deudor. Además deberá cumplir con un requisito esencial de no encontrarse inmersa en una situación de insuficiencia patrimonial o de cesación de pagos, es decir, no tener más de un tercio del total de sus obligaciones vencidas y
impagar un periodo mayor de 30 días, ¿no? Calendario, ni pérdidas acumuladas. Si cumple con los requisitos anteriormente mencionados, la solicitud será admitida y tramitada en la comisión de competente de Indecop y procederá a disponer la publicación en el Diario Oficial Peruano de la noticia del acogimiento del deudor y el procedimiento concursal preventivo. Esta publicación se realiza con conformidad al artículo 300 ley. Eso es todo. Gracias por su atención.